Hola, muy buenas a todos, soy Johan Valiant y bienvenidos a un nuevo video de One Piece. En esta ocasión vamos a hablar del gran misterio que ha llamado la atención en la actualidad. Y sí, me refiero al misterio de quién es aquel hombre de la cicatriz de fuego. Así que analicemos a los candidatos y obviamente plantearé algunos bastante interesantes y también les comentaré una teoría. Y por otro lado, también quiero comentar un error de traducción que ha habido al respecto sobre todo este tema. Recuerda suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Lo primero que hay que entender aquí son las pistas que tenemos sobre aquel hombre de la cicatriz. Primero, por lo que se nos dice, es un pirata muy poderoso, ya que puede controlar el mar. Se cree que podría tener una fruta del diablo. Además, según lo que se entiende, este personaje no tendría tripulación, ya que de ser así, se hubiera mencionado. Aparentemente, solo se le ve a él en su barco de color negro. Es aquí donde quiero aclarar lo siguiente. Según la traducción de Rio Poneglyph hecha por Sangoro Beansmoke, la traducción correcta para este diálogo sería el hombre de la quemadura. Estoy consciente que la mayoría de los scans decía la cicatriz de fuego o cosas por el estilo, pero según Sangoro esto sencillamente se traduce como quemadura. Por ende, esto de cicatriz de fuego aparentemente se tergiversó y se llevó por lados que yo considero que no corresponde. Y de hecho, sí, me voy a referir a aquel personaje que todos apuntan que sería aquel, entre comillas, hombre de la cicatriz de fuego. Pero aquí les aclaro que en realidad debemos referirnos a él como el hombre de la quemadura. Por otro lado, tampoco quiero olvidar mencionar todo este diálogo de aquí que menciona Shiryu, en el cual nos da a entender de que aquel hombre podría estar involucrado con el gobierno, cosa que directamente les digo que no lo creo. Estoy más que seguro que todo este diálogo de aquí de Shiryu es nada más que humo para despistarnos. Una vez aclarado esto, vamos con los candidatos. Ahora sí, pasemos al candidato favorito de la mayoría para ser aquel hombre de la quemadura. Sí, me refiero a nada más ni nada menos que al comandante supremo del ejército revolucionario, Monkey D. Dragon. Y bueno, como dije anteriormente, este personaje lo descarté desde el principio. ¿Por qué? Como ya dije, Monkey D. Dragon es el criminal más buscado y peligroso en el mundo de One Piece. De hecho, se teoriza que podría tener la recompensa más alta por esto mismo. Y por ende, ya nos deja claro que este personaje es muy famoso. Y no tendría ningún sentido que los piratas de Kurohige se refieran a él como el hombre de la cicatriz de fuego o la quemadura, ya que Dragon es tan famoso que es imposible que no sepan de él. Recordemos que cuando Garp se juntó con su nieto Luffy en Water 7, luego de los acontecimientos en Enies Lobby, los Mugiwaras se asombraron al saber que Dragon era el padre de Luffy, al igual que los Marines que acompañaban a Garp. Una demostración de que todo el mundo tiene muy en claro quién es Monkey D. Dragon. Por otro lado, siento yo que no tendría sentido que cada cierto tiempo Dragon se separe del ejército revolucionario para pasear sin rumbo en un barco negro en los mares del Shinsekai. Es más que evidente que este personaje, siendo líder de una revolución, tenga el tiempo muy acotado. Además, ya hemos visto los barcos del ejército revolucionario y no calzan para nada con las características que menciona Lafitte. Por otro lado, con la aclaración que hice anteriormente sobre que no es el hombre de la cicatriz de fuego, sino que el hombre de la quemadura, lo descartamos aún más. Quiero entender yo que muchos pensaron que era él por aquel extraño tatuaje que tiene en la cara, que quizás algunos vieron como una cicatriz de fuego, pero como ya dije, lo que debemos buscar en el personaje es que tenga una quemadura clara y evidente en el rostro, ya que veo muy difícil
difícil que aquel hombre de la cicatriz vaya desnudo por el mundo de One Piece. Lo que sí creo que apoyaba el hecho de pensar de que este era aquel hombre eran sus poderes elementales, ya que tiene bastante sentido que alguien que controla el viento y los truenos pueda generar mareas o remolinos en el mar, y esto calza perfectamente con Dragon. Pero yo he comentado antes la gran posibilidad de que Dragon no posea una fruta, sino que pueda hacer esto con su poderoso haki del conquistador. Y si tomamos en cuenta que aquel hombre es tan fuerte para simplemente navegar solo, tiene lógica que pudiera hacer lo mismo que el líder de los revolucionarios. Pero como ya dije, con la traducción correcta, Dragon queda descartado. Ahora, los siguientes candidatos comparten una característica en común. Todos son piratas de la vieja escuela. Considero que es bastante posible que aquel hombre que viaja en un barco negro sea una leyenda de la antigüedad que está custodiando este poneglyph para que nadie consiga el One Piece, quizás en su propio beneficio o quizás para ayudar de alguna forma en la actualidad. Y pensando en esto, he visto que muchos mencionan al antiguo pirata Scopper Gavan. Como todos sabrán, de este personaje sabemos muy poco. Todo lo que hemos visto de él es en su mayoría flashback. De hecho, solo lo hemos visto con un par de hachas y no nos imaginamos claramente su estilo de pelea. Lo que sí tenemos claro que obviamente debe manejar el haki a gran nivel y aparentemente vendría siendo un cercano en poder al ya famoso Rey Oscuro. Así que considero que es bastante lógico pensar que este podría ser aquel hombre y a través de su haki podría crear estos remolinos en el mar. Además, quizás pudo obtener alguna fruta que le permita hacer esto. O ya pensando en una teoría más loca, ¿qué tal si tiene bajo su control una criatura que nació de ese misterioso huevo gigante que llevaban los piratas de Roger en el Oro Jackson? Realmente, de ser así, sería algo increíble. Por otro lado, vi por ahí que algunos mencionaban que Douglas Bullet podría ser aquel hombre de la cicatriz. Este personaje, conocido como heredero del demonio, es el antagonista principal de la película One Piece Stampede. Como sabemos, este pirata era un anterior miembro de los piratas Roger y hay que recordar que este pirata estaba en el nivel 6 de Impel Down. Y si bien, como he dicho antes, la película en sí de Stampede no es canon, todo lo creado por Oda sí lo es. ¿Qué quiero decir con esto? Este personaje en teoría existiría en One Piece y muy probablemente escapó de Impel Down, probablemente un poco después de que lo hizo Kurohige. Pero si tomamos esto en cuenta, significa que lleva un poco más de 2 años navegando en aquel barco negro, cosa que no tiene mucho sentido, ya que por cómo lo cuentan los piratas de Kurohige, aparentemente este hombre es una leyenda que debe llevar como mínimo 5 años navegando por el Shinsekai, o al menos eso creo yo que sería un tiempo aceptable. Como digo, este personaje ya se le trata como una leyenda peligrosa. Además, si hablamos en poder, tengo la impresión que a este personaje Stampede lo infló bastante. Yo tengo la impresión que este personaje no era tan poderoso como fue planteado en la película. Recordemos que prácticamente todos se tuvieron que aliar para finalmente derrotarlo. Otro candidato dentro de este mismo concepto es nada más ni nada menos que el León Dorado Shiki. Como dije anteriormente, los personajes creados por Oda son canon y Shiki es más que canon, sobre todo con el episodio 0. Y como sabemos, en la película Strong World el personaje fue extremadamente nerfeado. Recordemos que este personaje destruyó la mitad de Marineford
Marineford y solo fue derrotado finalmente por la unión de unos jóvenes Monkey D. Garp y Sengoku. Así que no me extrañaría que este personaje esté navegando por ahí esperando el momento de actuar. Además, lo conectaría con aquel plan que le mencionó en su momento a Shirohige, y es posible que con su fruta levitar logre crear remolinos en el mar, o quizás, como planteé anteriormente, pueda hacerlo con su haki. Creo que para nadie sería extraño que el antiguo rival de Roger tenga haki del conquistador. Tengo claro que en cuanto a viejos legendarios o piratas de la vieja escuela, cada uno podrá tener sus candidatos, ya que considero que hay bastantes de donde elegir. Pero si me preguntan a mí, creo que sería bastante interesante que aquel hombre de la quemadura, aquel hombre con el poder de hacer remolinos y derribar barcos sin dificultad, que es capaz de navegar solo en su barco negro, sea nada más ni nada menos que el temible antiguo pirata y que fue dado por muerto, Rox D. Xebec. Como he comentado en anteriores ocasiones, este pirata se basa en un pirata de la realidad, que ven en pantalla, que puede ser llamado Roche Basiliano o Rox Brasiliano, un pirata que en su momento fue dado por muerto y que lo mismo podría pasar con nuestro Xebec. Quizás luego de su derrota en God Valley se exilió a sí mismo en este barco, custodiando el último Road Poneglyph para que nadie obtenga el One Piece, o quizás para que en el momento indicado obtenga el mismo. Quizás plantea una venganza con el gobierno que tanto quería derrocar. Sinceramente, tengo claro que esta opción es la más fantasiosa, pero creo que sería un giro maravilloso y que calzaría bastante con este personaje, que creo que tarde o temprano se involucrará fuertemente dentro de la historia. Imaginen el escenario donde Luffy, Shanks, Buggy y Teach tengan que derrotar al antiguo Rox D. Xebec para obtener el último Road Poneglyph. Ahora, por otro lado, también es bastante posible que este personaje sea uno nuevo, y muchos apuntan que Oda podría crear un nuevo personaje basado en el popular personaje de Johnny Depp en Los Piratas del Caribe. Sí, me refiero a Jack Sparrow, el cual evidentemente estaría navegando con su perla negra. La opción de un nuevo personaje es bastante interesante y evidentemente no puede ser descartada. Ahora, si hablamos de un nuevo personaje, quisiera plantearles la siguiente teoría. Imaginen por un momento que aquel hombre de la quemadura sea un antiguo pirata basado en Davy Jones, aquel legendario pirata que utilizado en diversas historias de ficción. Aquí quiero plantearles un poderoso pirata que posee la Zoan mitológica del Kraken, y evidentemente con esta fruta y quizás haki sea capaz de crear los remolinos que derriban a los barcos. Imaginen ustedes por un momento que Marshall D. Teach se encuentra con este pirata, logra derrotarlo y a través de esto consiga el último Poneglyph para llegar al One Piece. Y no solo esto, sino que también robaría su fruta, y así completando finalmente las 3 frutas del diablo que tanto se han teorizado, teniendo el poder de 3 tipos de fruta del diablo: la poderosa Yami Yami no Mi tipo Logia, la increíble Gura Gura tipo Paramecia y la tan esperada Zoan mitológica del Kraken, la cual en teoría le permitiría tener cierto control en el mar y le daría la gran resistencia y regeneración de las frutas Zoan, sin contar que las mitológicas tienden a tener una serie de poderes especiales, y obviamente con esta fruta compensaría aquella debilidad que le da la Yami Yami no
Nomi. Pero bueno, como dije, esto solo es una teoría. Sinceramente hay muchos candidatos interesantes para ser aquel hombre de la quemadura. Recuerden que aquí yo solo planteo mi opinión. Cada uno puede tener la suya. Así que por favor plantéenme sus teorías de quién es el hombre de la quemadura en los comentarios. E incluso si creen que es Dragon, quiero leer en los comentarios por qué creen que sería él y cómo calzaría esto en la historia. Y como siempre, si te gustó el video, te invito a darle like, suscribirte, compartir y ver uno de los videos que aparecerá en pantalla. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Soy Johan Valiant y nos vemos en la próxima.